Tutum, turum, tum, tutum. Pam, pam, pam. ¡Tarán! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas buenas ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a hacer un resumen de la segunda mitad del curso, si les parece. Eso, ¿sí? Tres cosas hay que hablar. Hay que hablar de tres cosas hay que hablar. Continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad o integrales. No hablamos tanto de integrabilidad como de métodos de integración, ¿verdad? El tema de integrabilidad sería como otro tema, como empezar a minimizar las hipótesis para que una función sea integrable. En las notas hay un poquito de eso, Podríamos haber ido más profundo que eso. Eso lo surfeamos, y nos centramos más en la parte más aplicada, si lo quieren pensar así, que es la parte de métodos de integración. Vimos por qué funcionan, vimos varios ejemplos que tienen presencia frecuente en la física, en la mecánica clásica. Y nada, vamos arriba, vamos a hacer cositas. Entonces déjenme ver si tengo abierto el pad. Creo que sí. Bien, pimba, pimba, brum, pimba. Bien. Resumen de la segunda mitad del curso, entonces. Voy a pegar una remangada. Ahí. Voy. Este no me gustó tanto. El primer tema de que hablamos fue continuidad, ¿se acuerdan? Y en realidad, o sea, la segunda mitad del curso empezaría, si quieren, en topología. Porque usamos fuertemente la topología para hablar de la continuidad. De hecho, la continuidad es una noción topológica, repito, la continuidad es una noción topológica. Para una o una tener, poder definir qué es que una función sea continua, lo único que necesita es una topología, es decir, abiertos en el dominio y abiertos en el codominio. Ahora, si quieren, les cuento cuál es la definición de función continua para espacios generales, es decir, para espacios con una topología. Y repito, tener una topología es decir quién es abierto y quién no es abierto. O sea, decir quiénes son los abiertos. Cuando yo tengo un dominio y un codominio que son espacios métricos, ¿se acuerdan que hablamos de espacios métricos? Espacios con distancia. Se puede probar que las bolas son conjuntos abiertos. Las bolas abiertas, es decir, los puntos que están a menos de R de un punto fijo, son un conjunto abierto. ¿Por qué? Por la triangular. La triangular de la métrica, de la distancia, siempre una distancia tiene que tener la desigualdad, tiene que cumplir la desigualdad triangular. ¿Ok? Entonces, la desigualdad triangular hace que las bolas sean conjuntos abiertos. Entonces, déjenme pensar que voy a escribir acá. Caracterizamos la continuidad. Yo voy diciendo resultados y si les parece que hay que agregar alguno más, como, para mí este era re importante, lo agregamos. ¿Ok? Pero el más importante, o sea, el resultado importantísimo de continuidad es el siguiente.
Caracterizamos la continuidad por sucesiones. Esa es como la clave. Caracterizamos... Sí, no era esta la definición. La definición era con epsilon delta, ¿verdad? Para todo epsilon existe un delta tal que un entorno delta se mapea en un entorno epsilon en el codominio. Se mapea adentro del entorno epsilon. Pero caracterizamos la continuidad por sucesiones de la siguiente manera. Déjenme pensar qué código de colores voy a usar. No voy a escribir esto en negro. ¿Lo quiero en azul? Vamos a probar azul. A ver cómo me va quedando. Voy a ponerlas... Sí, sí, azul me gusta. Entonces caracterizamos la continuidad por sucesiones. Y dijimos esto, ¿se acuerdan? Dijimos F de Rn en R. Acá estoy abusando un pelín porque no tienen por qué salir de Rn. Es continua en A. Sí, solo sí. Para toda sucesión xn que tiende a A, se cumple que f de xn tiende a f de A. Esta era como la bomba. Recuerden que esta convergencia es en Rn, convergencia de Rn, y esta convergencia es convergencia de R. ¿Sí? Uno es para toda sucesión de puntos de Rn que tiende al punto A, es lo mismo que decir que todas las coordenadas tienden a las coordenadas de A. ¿Sí? X, las primeras coordenadas tienden a A sub 1, las segundas coordenadas tienden a sub 2, y así hasta A sub n. Bien. Y además teníamos el teorema de conservación del signo. ¿Se acuerdan del teorema de conservación del signo? Que sale gratuito de la definición. El teorema de conservación del signo, que es una forma de expresar un montón de cosas, pero es bien fácil de expresar y bien fácil de acordarse como un teorema de conservación del signo. A saber, si yo tengo una función que es positiva en un punto y es continua, existe un entorno donde sigue siendo positiva. Escribo eso. Si f es positiva en A, voy a poner si f es continua. Sí, todo esto es continua y positiva en A, obviamente que también funciona para negativa. Entonces, existe un entorno U de A tal que F es positiva en U. ¿Sí? Eso es exactamente la continuancia. Si yo valgo más que Sarasa, obviamente, de nuevo, no importa si valgo más que cero o más que lo que sea, ¿verdad? Es como, ¿no? Caos. No, dolor. Esperen. Dale. Eso, quiero alinearlo lo más. No me gusta alinearlo, no más eso. Me gusta cómo se me fue. Ahí quedó más lindo. Entonces, si yo soy mayor que K, en un entorno soy mayor que K. Es decir, ser mayor que K, cero voy a poner acá, es una
Ya puse comillas, así que no. Propiedad abierta. Una propiedad es abierta cuando el conjunto de puntos que la cumple es un abierto. Es decir, es eso, ¿verdad? Si una propiedad es abierta, es lo que acabo de decir. Cuando si se cumple en un punto, cerquita de ese punto, no sé qué tan cerquita, pero seguro muy cerquita, se cumple. Ya si me alejo un poquito más, capaz que hay puntos donde se deja de cumplir. Pero para todo punto del coso tiene una bolita donde se sigue cumpliendo. 1 si todo está todo claro hasta acá. 0 si no. Bueno, spoiler, o sea, spoiler alert. Esta es la definición de continuidad en espacios topológicos. Es decir, sí, observen que ser mayor que 0 es que la imagen cae mayor que 0. Y eso es un conjunto abierto de R. Entonces, una función que sale de un espacio topológico y va a parar a R es abierta cuando la preimagen de ser mayor que 0 o mayor que cualquier cosa, que es un abierto, también es un abierto. Lo dejo como regalo. ¿Lo escribo? Eh, lo escribo así. En general, lo escribo así en gris porque es poco importante. F es continua. Sí, la preimagen de un abierto es un abierto. Lo dejo para que lo mastiquen, si quieren masticarlo. Ah, no llevaba comillas, llevaba paréntesis. ¿No? Si les confunde, se olvidan, porque en este caso no queremos tanta generalidad. Me alcanza que el codominio sea Rn y el dominio sea R. O Rn. Pero recuerda que si el codominio es Rn, es tener muchas funciones a R. Así que, y si soy continuo en cada coordenada, o sea, soy continuo, sí, solo sí, soy continuo en cada coordenada. No. Y esto es la continuidad. Me parece que no se me está perdiendo nada. ¿Hay alguien, quieren agregar algo más sobre esto? Por fuera de la vinculación de la continuidad con la diferenciabilidad. ¿Les parece que me estoy comiendo algo? De lo contrario, sigo. Está zarpado cuando uno empieza a hacer un resumen del curso, ¿no? Porque de pronto era como que todo lo podías decir en 50 minutos. Sí, pero pasando un montón de cosas para abajo de la alfombra, ¿no? Es decir, la diferencia en las clases es que probamos todas las cosas y ahora yo voy a decir, ¿se acuerdan de esto que funcionaba? ¿Se lo acuerdan más o menos? Bueno, lo voy a anunciar igual, tú. Y hay cositas que están pasando. Y está, y en las clases vemos por qué funcionan esas cositas. 2, diferenciabilidad. Lo primero que vimos fue el concepto de derivadas direccionales, derivadas parciales y direccionales, ¿verdad? O sea que las direccionales, las parciales son un caso particular de las direccionales. Es qué pendiente tengo, o sea, sí, qué pendiente tiene el gráfico de la función en el punto A. Cuando me acerco por la dirección T corta. Y de la cuenta, ¿se acuerdan lo que quedaba? Quedaba límite, cuando h tiende a 0, de f de a más hb corta, menos f de a, sobre h. Está. La derivada direccional, perdón, las derivadas parciales son derivadas respecto a los vectores canónicos. ¿Sí? Derivada respecto al 1, 0, 0, 0, 0, es f sub x.
Derivada respecto al 0, 1, 0, 0, 0, 0, es f sub i. Derivada respecto al 0, 0, 1, bueno, así es f sub z, y así con todas las variables que quieran. Pero obviamente siempre las cuentas las hacemos en R2 o en R3, así que les diría que nunca les va a aparecer una cuenta así en R4. Les diría. ¿Qué más? Antes de la definición de diferenciabilidad vimos algo, déjame pensar. Déjeme pensar. La. Torocotón, torocotón, tan, 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 tan. Creo que no. Vimos la definición de diferenciabilidad a continuación. En realidad vimos más cosas motivadoras, pero lo que viene después es la definición de diferenciabilidad y después voy a vincular estos tres conceptos, ¿se acuerdan? Continuidad, diferenciabilidad y derivadas direccionales. Definición de diferenciabilidad. F es diferenciable en A. Voy. No quiero poner definición de diferenciabilidad porque la estoy escribiendo coloquialmente, entonces no quiero que el resumen este sea su referencia de la definición de diferenciabilidad. Quiero que recuerden lo que fuimos viendo. Quiero contar las ideas importantes del curso, no que esto sea un resumen de me voy a copiar las definiciones. Si existe una transformación lineal, que le llamábamos df en A, y que va de Rn en R, tal que f de A más h por b menos f de A, voy a poner así, es igual a f de A más el diferencial, voy. Quiero poner acá, no voy a poner h por b, voy a poner b. Más el diferencial aplicado en b, más un resto. Entonces, esto era la aproximación lineal. Hicimos decenas de veces a esta altura. Y esto es más chico que la norma. Menor que la norma de b. Es decir, se los escribo acá abajo, no pasa nada. El límite cuando la norma de b tiende a 0 de r de b sobre norma de b es igual a 0. Eso es exactamente lo que en física significa menor, ¿saben? Menor significa, o sea, menor en un punto, significa, en un entorno, un punto, significa que el límite sea 0. O sea que en realidad uno es tan despreciable respecto al otro como yo quiero. ¿No? Si lo hago suficientemente cerca, menor que 1 sobre 1000. Entonces, es eso, tengo un error tan pequeño como yo quiera. Bueno, sí, importante. Recuerden que la transformación lineal queda determinada por las derivadas parciales. De f en A aplicado en B era, ¿se acuerdan? Producto interno de gradiente contra el vector B, donde este cos está fijo. Es un operador que recibe vectores B y lo que hace es los multiplica contra el vector gradiente. Bien. Voy. Recuerden que el gradiente, ahí va, les voy poniendo en gris. El gradiente representa,
¿Se acuerdan? Geométricamente representa la dirección en la cual la función f crece más rápido. Vamos a decir, la función f crece más rápido. ¿Sí? Localmente, ¿verdad? Localmente. Si yo me muevo en la dirección. Recuerden cómo era la prueba de eso. El máximo, o sea, vos estás proyectando contra gradiente f, la mejor forma de ser grande, con un vector de norma fija, norma 1, si v tiene norma fija, es elegir un vector colineal con gradiente de f. Ahí el producto interno va a dar grande. Si elegías un vector ortogonal, el producto interno va a dar 0. Si elegís un vector en la otra dirección, el producto interno va a dar negativo. Gente, 1-0 está acá. Hay un resultado incluso más fuerte. No solo queda determinada por las derivadas parciales, sino que queda determinado por n derivadas direccionales que sean LI, ¿verdad? Si yo tengo en R2, de R2 a R, dos derivadas direccionales con vectores LI, o sea que en R2 son dos vectores diferentes, o sea, dos vectores que uno no sea múltiplo del otro, no colineales. Si tengo n derivadas direccionales, ya me queda determinado la transformación lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una transformación lineal queda determinada en una base, ¿tá? En una base de Rn, que es el espacio de salida. Más aún, dfa queda determinado si tengo n derivadas direccionales. Olé. Respecto a n vectores LI. Esto es una bomba, ¿sí? Como el diferencial es una transformación lineal. Es decir, yo quiero que recuerden esto. La derivada direccional es aplicar el diferencial. O sea, la derivada direccional respecto a b corta es aplicar el diferencial respecto a b corta. Repito, la derivada direccional respecto a b corta es aplicar el diferencial respecto a b corta. Eso lo probamos. ¿Sí? ¿Qué más quiero hacer? Plano tangente. ¿Por qué no? Si f de R2 en R diferenciable en A, el plano tangente pi sub A es pi sub A igual a... ¿Se acuerdan cómo era este juego? Déjenme pensar, porque yo no me acuerdo. Pi sub A en xy es igual... ¿Eso voy a escribir? Creo que sí. A ver. No, tengo que escribir una ecuación. Ah, ya sé. Es z, eso quiero escribir. Vale f de A más la derivada en x, por lo que avanzo en la x, más la derivada en y, por lo que avanzo en la y. Eso quiero escribir. Bueno, gente, esto se puede generalizar. Vieron que tenemos un plano en R3. En R4, si tenemos funciones de R3 a R, el gráfico está en R4, y en vez de tener planos tangentes, tenemos espacios tangentes al gráfico. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo un espacio tangente? O sea, un espacio no puede ser tangente. Yo les digo, sí, un espacio, un R3 puede ser tangente al gráfico de una función que vive en R4, ¿se entiende? O sea, ustedes tienen, les hago la analogía dimensional. Función de R a R, recta tangente. Si pueden visualizar cosas en R3, quedó feo este dibujo, no me estoy esforzando nada.
plano tangente. Y si tienen un gráfico que va de R3 a R, es un gráfico en R4, donde el gráfico es lo que se llama una variedad, o sea, una cosa de dimensión 3, toda metida dentro de R4, van a tener cosas, o sea, van a tener, en vez de planos tangentes, espacios tangentes, o sea, R3 es de verdad. Fíjense el gráfico, acá el gráfico es una curva rara, o sea que es un R torcido, y el tangente es un R de verdad. En la siguiente dimensión, el gráfico es un R2 todo doblado, y el tangente es un R2 real. Bueno, de R3 a R, el espacio, el gráfico es un R3, algo de dimensión 3 todo doblado, metido entre R4, y el tangente es un R3 de verdad. Pero ¿qué función, o sea, qué ecuación da ese espacio tangente? Y no es nada difícil. En vez de poner Z, ponen W igual a F de A más F sub X por delta X más FI por delta Y más FZ por delta Z, y feliz cumple, ya quedó determinado. ¿Sí? Listo. Fx por x menos x0, fi por y menos y0, fz por z menos z0. Esa es la gracia. Gente, esta es la gracia del álgebra. O sea, el álgebra, me refiero a la parte analítica, nos salva la vida cuando ya la intuición geométrica desaparece. ¿Sí? Hay mucha cosa generalizada que en realidad es como, bueno, si encontré, digamos, el patrón y logré probar de dónde sale ese patrón, ya puedo hacer las cuentas en R7 sin tener que dibujar nada. Y si puedo dibujar, genial, pero viene después. 1, 0 hasta acá. Esto lo voy a borrar porque quedó muy feo. Gente, uno dudas, somos re poquis hoy. Eso, estoy haciendo el resumen para ustedes, necesito saber si me vienen siguiendo. Bien, y relacionamos los conceptos. Implicancias entre conceptos. Diferenciabilidad. Qué lindo, me salió precioso. F continúa en A. Y existe df de B en A para todo B perteneciente a Rn. Sí, recuerden, o sea, para que sea diferenciable, no solo tienen que existir, sino que además tienen que portarse como una transformación lineal. Pero además, pero lo que digo es que eso no alcanza, solo va en una dirección. Es decir, si las derivadas direccionales no se portan como una transformación lineal, ya no es diferenciable. Pero puede ser que se porten como una transformación lineal y que no sea diferenciable. Sí. Pueden ser todas cero, repito, pueden ser todas cero y que no sea diferenciable. Y vimos el ejemplo. Entonces les hago las flechas que sí eran ciertas, que era esta sí, y las que no eran, todas las demás. Esta no, y la respuesta para aquí era un cono. En un cono soy continuo, o sea, les dejo para que rellenen los huecos, ¿verdad? Pero es el cono en el punto conoso, si no, no pasa nada, está todo bien. Es continua, pero no existen las derivadas direccionales, porque uno mira, se fija en una dirección y le queda una B corta, como un valor absoluto. De aquí a aquí, tampoco es cierto, y el contraejemplo vuelve a ser el cono. Genial. Vamos a usar un violetali para el que tampoco es cierto, pero que voy a usar otro color. Y acá el contraejemplo era el mismo acá que acá. O sea, no es que sea siempre el mismo, pero digo, usamos el mismo. Que era, ¿se acuerdan el ejemplo?
era el ejemplo de ejemplo violeta, contraejemplo violeta, vamos a ponerle. ¿Se acuerdan cómo pone el contraejemplo? Una función con todas las derivadas direccionales nulas, pero no continua. Y obviamente si no es continua no es diferenciable. ¿Se la acuerdan? Gente. Hola. Hola. El de la parábola. Perfecto. El de la parábola en el dominio. Tenían que poner una parábola en el dominio y la parábola mágica esa hacía que si me acerco en cada dirección no me voy a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces dibujábamos una parábola. No me quedó lindo, pero no importa. Acá la función vale 0. Es importante que esta recta sea naranja. 0, 0. Y en toda esta región haría 1. ¿Sí? Entonces las derivadas direccionales valen todas 0. De f de b en 0, 0 es igual a 0 para todo b, pero f no continua en 0, 0. Esto es otra forma de probar que no importa que las derivadas direccionales se porten como una transformación lineal, no alcanza. La diferencialidad es más fuerte que todo eso. Diferencialidad es que exista una transformación lineal tal que el resto es despreciable. Y ese resto es aproximándose por cualquier lado. O sea, es el resto de los límites de R2 en R. Y para calcular límites de R2 en R, tengo que aproximarme por cualquier curva, por cualquier sucesión, por cualquier cosa, sin que esas sucesiones tengan ninguna propiedad especial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me queda más de diferenciabilidad? Condición suficiente, derivadas cruzadas, o sea, diferenciales de mayor orden, derivadas cruzadas, Taylor. Este tema está largo, este tema está largo. No es que no solo está largo, sino que está técnico. Condición suficiente. Si f es 1, entonces es diferenciable. Derivadas parciales continuas. Derivadas parciales continuas y f continua, pero derivadas parciales continuas ya implica f continua. Derivadas parciales existentes implica f continua. Entonces es diferenciable. Sí, podría haber puesto entre paréntesis, si f es 1 en A, en el entorno de A, es diferenciable en A. Y la prueba, ¿se acuerdan cómo era la prueba? La prueba era probar que el resto es chico. Y para probar que el resto es chico, lo que yo había hecho, lo que yo hice, y me parece una buena estrategia, es ver que, o sea, paso 1, podemos asumir que las derivadas parciales son 0 en el punto, restando una función lineal. Y una vez que son 0, ahora queda muy fácil, porque el resto queda f en A más B menos f en A, porque la transformación lineal no existe. Y eso me queda el resto y tengo que probar que ese límite es chico. ¿No? Entonces bosquejo 1. Podemos asumir que fx en A igual a 0 igual a fi en A, sin pérdida de generalidad. 2.
el resto de B me queda como, voy a poner un entonces, el resto de B lo puedo escribir como f de A más B menos f de A. Y ahora, si B es igual a delta X delta Y, escribo R de B igual a F de A más B menos F de A más delta X más F de A más delta X menos F de A. Voy a correr un poquito. Y sepa, la gracia era escribir eso. Acá estoy haciendo un poco de abuso de notación, ¿sí? Acá estoy haciendo un poquito de abuso de notación. Porque esto vive en R2 y delta X vive en R. ¿Está? O sea, tendría que haber puesto delta X, 0. Eso es lo que tendría que haber puesto y no lo escribí. Bien, y acá la gracia era, y no me voy a detener mucho en la prueba, era acotar esto usando la derivada direccional en I, y, opa, sí, era el teorema de valor medio, la derivada en un punto intermedio y la derivada en un punto intermedio. Pero recuerden que tenemos controladas las derivadas parciales porque son continuas. Porque por hipótesis varían continuamente. Esto no es la prueba, gente. Esto es las ideas para la prueba. Ustedes, o sea, si ustedes escriben esto en un parcial, les van a decir, acá faltan huecos. Este es el paseíto. No es la prueba. Bien. La. Lema de Schwartz. Después apareció el lema de Schwartz, ¿se acuerdan? Que decía, si f es 2, entonces las derivadas cruzadas valen lo mismo. Esto es Schwartz. Recuerden que no es un sí solo sí. ¿Pueden valer lo mismo sin que sea C2? Sí. ¿Hay ejemplos? Sí. No están en las notas, no me lo acuerdo. Pero casi, o sea, no les van a pedir que se acuerden de ese ejemplo. A lo sumo, les darán un ejemplo donde ustedes tienen que hacer todas las cuentas para checar que las derivadas cruzadas dan igual y que la función no es S2. Sería como un ejercicio sensato. ¿No? Porque requiere entender el cálculo, o sea, hacer el cálculo explícito de fxy, f y x, no es muy difícil. Supónganse que les da lo mismo y ahora para chequear FC2 tendrían que chequear la continuidad de las derivadas de segundo orden y algunas se debería romper. Eh, lo cual implica entender continuidad. Me parece un lindo ejercicio. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué más quiero decir acá? Taylor. Es lo último de diferenciabilidad. Eh, así como de F, no, voy. Así como el diferencial de primer orden deja un resto, ¿qué escribo acá? Voy a poner, voy. Esto vamos a poner.
Vamos a escribir lo que es y ya fue. F de A más el diferencial en A aplicado al vector B más el diferencial cuadrático en A aplicado al vector, perdón, sobre 2 factorial. Voy. 1 sobre 2 factorial, el diferencial en A cuadrático aplicado al vector B, más la lala, más 1 sobre n factorial, el diferencial enésimo. Pongo entre paréntesis porque no es a la n, no es el diferencial a n, sino que es el diferencial enésimo. En A, aplicado al vector B, más un resto, si quieren le pongo n de B. Y la gracia es que el resto es más chico que la norma, la n. Que es mucho más fuerte, ¿verdad? Es lo mismo que en Taylor de una variable. Me hago más chico, más rápido que el h a la n, o sea, que x a la n, o que la norma de lo que me desplace elevado a la n. Genial. ¿Para qué sirve esto? Sirve para límites y estudio de puntos críticos que lo van a hacer en cálculo 3. Extremos relativos. Cálculo vectorial se llama. Pero voy a poner cálculo 3. Cálculo 3. Y acá en límites lo que digo es, pueden cambiar una función por su Taylor si tienen un cociente de funciones, pueden cambiarlas por su Taylor de orden K y su Taylor de orden K. Y recuerden que el Taylor en 0 es como la parte principal, es decir, si tengo algo de orden 2 y algo de orden 7, lo de orden 7 es despreciable respecto a lo de orden 2. Gente, bueno, y esto termina diferenciabilidad, 1, 0 hasta acá. Hablo de integrabilidad, que es lo más fresco, y termina todo eso. Vieron que cuando uno lo mira así, como que parece como todo más consistente, ¿no? Como que parece un cuentito, imagínense. Una persona va a armar un curso y dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tienen que saber derivar e integrar. Está genial. Pero para eso tenemos que explicar bien las nociones de continuidad. Una vez que las explicamos, vamos a hacer toda la progresión para llegar a la diferenciabilidad. Fue lenta y tortuosa, pero en esencia era entender las derivadas direccionales, entender que hay una transformación lineal en la vuelta, entender que el resto tiene que ser especial respecto a la norma, ver que esa transformación lineal queda determinada por las derivadas parciales, obtener una fórmula para el plano tangente y vincular los conceptos, dar los contraejemplos correspondientes, condición suficiente de diferenciabilidad, que es una bomba y que es una cosa bien chequeable, porque después que damos la definición tenemos que saber computarla. Y luego la parte de derivadas de orden mayor, que esencialmente es para entender polinomio de Taylor en varias variables. Que no esto lo van a usar un montón, ¿sí? La gente que haga física y eléctrica, creo que también, van a aproximar funciones horribles. Las cosas no son polinomios. En la vida las cosas no son polinomios, es importante que entiendan eso. Ustedes ponen a andar un circuito, ponen un capacitor, una bobina, y ponen sus cosas de circuito y lo prenden, no se va a mover como un polinomio, se va a mover como una combinación lineal de composiciones de funciones trigonométricas. Y le van a tener que hacer Taylor a eso. Van a decir, esto más o menos es un polinomio, a menos de un resto que hace que no me explote el circuito en tiempo finito, menor que un año. Le dan play y listo. Seguían por su aproximación. Todo el tiempo están aproximando. Integrabilidad. ¿Y qué quiero poner acá? Quiero hablar de particiones. Si miraron las notas van a ver que los dominios de Rn se define algo que es ser medible Jordan. Yo no quiero entrar en detalles ahí, estuve conversando con Marco sobre eso. En esencia, un conjunto es medible Jordan cuando tiene una noción bien definida de área.
Pero los abiertos tienen una noción bien definida de área, porque un abierto es unión de bolas, ¿tá? Un abierto es unión de pelotitas, y las pelotitas tienen bien definida el área. Un conjunto no tiene bien definida el área cuando es una bosta, cuando es como, imagínense, eh, los puntos de coordenadas racionales, Q2. Ese conjunto que es horrible tiene una noción bien definida de área, y es cero. Para obtener un conjunto sin una noción bien definida de área, un conjunto que no es medible Jordan, se necesita usar lo que se llama el axioma de elección. No voy a entrar ahí, ni a palo quiero entrar ahí, porque además porque además no aporta nada al tipo de integrales que hacemos donde siempre los dominios son cosas bellas, a saber, compactos de Rn, ¿tá? Cerrados y acotados, cajitas deformes, pero cajitas al fin. Entonces, ¿qué quiero poner acá? Déjenme pensar. La definición de particiones. Quiero decir algo antes del teorema de Fubini. Voy. Recuerden, sí. Voy a poner así. Recordar. Una función continua. Si K es compacto. Es compacto. Y f de K en R continua. Entonces f tiene máximo y mínimo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto implica que si quiero calcular la integral múltiple, voy a hacer así, miren, voy a poner A, puntos suspensivos, A, no sé, pueden ser 2 o 3 o las que quieran. En K de la función f, me alcanza a tomar particiones con diámetro tendiendo a cero. Es decir, con el diámetro. ¿Se acuerdan que una partición es agarrar el conjunto y escribirlo como una unión de compactos que se solapan solo en el borde? ¿Sí? La forma más fácil de pensarlo es partirlo en cuadraditos, hacer una grilla. Obviamente no tienen por qué hacer una grilla de cuadraditos, pueden hacer una grilla de triangulitos. Cualquier grilla de Rn o grilla deforme, no tienen por qué ser iguales. Pero la gracia es que como la función está acotada, cualquier partición donde el diámetro de todas las cosas tienda a cero, ¿sí? O sea, imagínense que uno dice el diámetro de una partición es el diámetro del objeto más grande que tiene. ¿Tá? Si todos los cositos están yendo a cero en su diámetro, le calculamos la suma de Riemann a esa sucesión de particiones y convergemos necesariamente a la integral. Es una forma que no vamos a usar casi nunca, la vamos a usar tipo casi nunca. Me alcanza a tomar una sucesión de particiones P sub n con diámetro de P sub n tendiendo a cero y calcular la suma de Riemann de P sub n que tiende con n a la integral de f. ¿Se acuerdan lo que era una suma de Riemann para una partición? Es hacer área de la base por cualquier punto del medio, o sea, no era ni supremo ni ínfimo, el que quiera. Puedo tomar el supremo, puedo tomar el ínfimo, ¿se acuerdan? Como las sumas inferiores. Y las sumas superiores convergen a lo mismo, si en vez de elegir inferiores o superiores elijo la suma que quiera, eligiendo cualquier punto de cada uno de los elementos de la partición, voy a converger, y voy variando la partición, voy a converger necesariamente a la integral, ¿sí? Porque soy mayor que las sumas inferiores y menor que las sumas superiores. Mayor igual y menor igual, respectivamente. ¿Sí? 1-0.
Fubini. Cambio de variable. Termina el curso. Si D es un rectángulo, AB por CD es un rectángulo, entonces la integral doble está definida como una cosa horrible de particiones y no sé qué, es lo mismo que esta integral bellísima, como esta iteración de integrales. Este resultado es una bomba. Este resultado es tremendo. Porque ustedes dicen, sí, es como re obvio, ¿no? O sea, una integral doble es una integral doble, pero el nombre es engañoso. O sea, este objeto está definido de una forma intrincada, capciosa, molesta. Hay que tomar particiones arbitrarias de R2 y el otro es reducir el problema a lo que ya sabías en R. O sea, me emociono. Bueno, f de x y, integrado en i, puse acá, y me gusta siempre poner este parentizazo cuando escribo Fubini. Y esto es lo mismo a su vez que la integral de CAD, de la integral de AB, de f de x y de x, y todo esto, integrado respecto a y. Y si no es, si D no es un rectángulo, me arreglo. Intento escribir. La integral de A a B y la integral de alfa de x hasta beta de x, de y de x. O al revés, ¿verdad? Intento escribir una variable en función de la otra para formar el borde. Obviamente que no siempre voy a poder hacer eso, ¿no? No siempre voy a poder hacer eso. Y les doy un ejemplo. Si el dominio fuera así, imaginen, si el dominio es así, puedo escribir cualquiera en función de cualquiera. Es casi un rectángulo ahí. Si el dominio fuera así, puedo escribir la y en función de la x, ¿verdad? Miren, el borde de abajo es este. No, ahí está mal. Voy ya casi. El borde de abajo es este, por ahí, hasta el punto de más a la derecha. Y el borde de arriba es este de acá. Pero obviamente, miren, si el dominio es una cosa horrible, tipo así, ahí va, ahí. Nadie es función de nadie, ¿se dan cuenta? Porque esto va para atrás y para adelante, y va para arriba y para abajo. ¿Y ahí qué hago? No me estreso, lo escribo como unión de dominios. Si vos me das un dominio bien feo, esto obvio que lo hice solo como un ejemplo, me tomo un dominio así, hago las cuentas acá. Después me tomo un dominio así y hago las cuentas acá. Y después me tomo el pedacito que sobró y hago las cuentas ahí. Y ya está. ¿Sí? 1-0 hasta acá. En el peor de los casos parto el dominio en pedacitos. Y por último, cambio de variable. Y termina el curso. Todo esto es cálculo en varias variables. Ya está. Es todo lo que tienen que saber. No voy a decir todo lo que tienen que saber, me voy a atajar. Está cerca de ser todo lo que tienen que saber. ¿Se acuerdan? Bueno, teorema. Voy a poner así. En el dominio de. Déjenme ver qué. Voy. El determinante del jacobiano va en G a la -1. Sí, esto está bien. F es igual a.
g a la menos 1 de d, de la función f de g de v, por el determinante de jacobiano valor absoluto, evaluado en v. Qué peleador. No voy a poner v si puse cantidad genérica de variables de la función f o g, multiplicado por el determinante de jacobiano. Fin, porque si no digo las variables, puedo dejarlo así. Así queda como raro, lo escribo en R2 también. Así son felices todis. La integral en D de f de x de y es igual a la integral en g a la menos 1 de d de f de g de v por el determinante del jacobiano en v de u de v, o de b de u, o lo que se les cante la cara. Y los cambios usuales. Son 4, ¿verdad? Lineales, polares, cilíndricas y esféricas. Lineales, polares, cilíndricas, esféricas. Practiquen esto, ¿sí? Practiquen esto, por favor. Yo sé que la mayoría de la gente sufre con esto. Esto es para todo Rn. Este lo hacemos en R2. Y estos dos son de R3. Eso, acostúmbrense, por favor, a hacer dibujos, ¿sí? Aprendan a dibujar un dominio dado por ecuaciones. Aprendan a dibujar el dominio en las coordenadas x y z y aprendan a dibujar el dominio en las coordenadas donde le estén haciendo el cambio de variable. ¿No? Tienen que saber hacer eso, no hay misterio. Si me empezó a decir algo más que quiero decir. Sí, eso es re importante. Saber qué cambio de variable usar. Y saber usarlo, es decir, saber hacer el cambio de variables del dominio, es el 40% del ejercicio. Y si saben hacer el cambio y dibujar, es el 60% del ejercicio. Porque lo demás es una asociación de integrales iteradas que casi nunca va a tener una mayor complejidad. Si saben integrar de forma sistemática, tienen el otro 40 que falta. Pero más de la mitad es saber elegir el cambio, o sea, mirar la cosa analítica, transformarlo en un dibujo, intuir qué cambio tengo que usar, probarlo, ejecutarlo, dibujar el dominio nuevo y después hacerlo. Es lo único que falta. Gente, preguntas de lo contrario catarata de unos. ¿Hay alguna consulta? Fin. Como niño de 5 años que termina de escribir un cuentito. Bueno, nuevamente ha sido un placer para mí. Reitero el placer que les comenté ayer. Lluvia de corazones para ustedes. Nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, sí, eso es lo que dice el Eva. A menos que el Eva les diga algo diferente, nos vemos el miércoles a las 14 para la clase de consulta. Y obviamente también me pueden escribir al Eva si tienen alguna pregunta en la que estén trancadas. Estamos a disposición. Buenas tardes para ustedes. Un besito. Chau. Gracias a ustedes. Adiós.